Hola, buenas tardes a todas, a todos. Espero que estén muy bien. Este video se trata de lo que vimos en clase, por si se lo perdieron o no entendieron bien y necesitan que se lo expliquemos de nuevo. Y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para que no haya problema. Entonces, lo que vamos a ver hoy día son las combinatorias. Combinatoria significa ordenar, reordenar, mezclar elementos, básicamente. Y hay varios tipos de combinatorias posibles. Están las permutaciones, las variaciones y las combinaciones. Y cada una de ellas tiene dos o más tipos de subpermutación, variación y esas cosas. Entonces, y cada una tiene una fórmula diferente. Y la manera más simple que fue para mí, por ejemplo, por lo menos para aprenderla y para entenderlo, fue este diagrama que lo voy a mostrar ahora. Diagrama de flujo para que puedan seguir, porque lo difícil no es solamente saberse la fórmula, sino saber cuándo, en qué caso aplicarla. ¿Ya? Entonces, esto se llama resumen de combinatoria. Partamos con la primera pregunta que tienen que hacerse es si se usan o no todos los elementos de de algo. ¿Ya? La respuesta puede ser sí o no. Empecemos con el sí, ¿ya? Entonces, si se usan todos los elementos, ¿qué pasa? Es una permutación, fijo. Y dentro de las permutaciones van a haber tres tipos de permutaciones: sin repetición, con repetición y circular. ¿Ya? Y vamos a analizar cada una de ellas. Van a ver sin repetición, una fórmula, con repetición, otra forma y circular. Empecemos. Primera permutación, primer ejemplo. ¿Cuántas palabras? Creo que me equivoqué acá. ¿Cuántas palabras con o sin sentido se pueden escribir con las letras de la palabra hola? ¿Ya? Hola, si se fijan, tiene 1, 2, 3, 4. 4 letras. Y queremos escribir todas las palabras posibles con o sin sentido. Por ejemplo, una sería hola. Me repito acá. Otra forma de escribirlo sería, otra palabra sería aló. Puede ser o al, así. Por eso dice con o sin sentido, porque en uno, ahí yo no sé si esa palabra existe o no. Y hay más palabras que se pueden formar. La pregunta es cuántas palabras se puede hacer. Entonces, hay una fórmula, pero antes de ver la fórmula, veámoslo de otra forma. Tengo una palabra de 4 letras, ¿cierto? ¿Cuántas opciones tengo para poner en la primera letra de la palabra? Si hay 4 letras, entonces hay 4 letras distintas. Tengo 4 opciones. Después tengo 3, porque ya usé una. Después tengo 2. Y me quedo finalmente con una sola letra. Y si se fijan, esto es 4 por 3 por 2 por 1. Se multiplican todas las opciones. Y eso, 4 por 3, 12 y 24. 24 palabras se puede hacer. Este proceso de multiplicar un número y después por todos los anteriores enteros se llama factorial. ¿Ya? Entonces hay que recordar que factorial de un número n factorial significa n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a 2 por 1. ¿Ya? Donde otra forma de verla es n por n menos 1 factorial. En un caso particular, importante, es que 0 factorial es 1, no es 0. ¿Ya? Permutación, eso sería una permutación simple o una permutación sin repetición, porque hay 4 letras distintas. Pero si se fijan en este siguiente ejemplo, es cuántas palabras se puede hacer con las letras de la palabra aloha. ¿Se fijan? Hay
en este caso hay n es 5, porque hay 5 letras. Y un error común sería decir, ah, ya, pues, el número de permutaciones es 5 factorial, o sea, 120. Pero no, no, ¿por qué? Porque simplemente hay una 2a. Entonces, yo si quisiera escribir de nuevo aloja, pero yo digo, no, pues que intercambié las dos A, y no hay cómo saber eso, son indiscernibles, son lo mismo. Entonces, esto no es una permutación normal, sino una permutación con repetición. Y vamos a tener que dividirlo porque hay menos opciones. ¿Cuánto menos? Exactamente 2. 2 factorial, de hecho, porque hay dos letras A. Y 120 dividido en 2 es 60. Significa que hay 60 palabras distintas que se pueden escribir usando las letras de la palabra aloha. Veamos un ejemplo un poquito más largo. Paralelepípedo. Se fija en una palabra un poquito más grande. Estamos en zoom ya. Si empiezan a contar cuántas letras hay, tenemos un n de 14 letras. Pero de nuevo, no hay 14 factorial posibles de palabras de hacer, sino que menos, porque hay hartas letras que se repiten. Por ejemplo, hay una, 2p. Creo que está muy grueso. Hay una y 2 y 3p. Hay una, 2a. Hay R, hay una sola. L hay una, 2. Y E hay una, 2 y 3. Y eso sería todo. Entonces hay 2p, hay 2a. No, perdón, hay 3p, hay 2l y hay 3e. Entonces el número de permutaciones es del total de n, 14 factorial, lo vamos a dividir por ¿cuántas p hay? 3. Entonces pongo 3 factorial. ¿Cuántas a hay? 2 factorial. ¿Cuántas l hay? 2. 2 factorial. ¿Cuántas e hay? 3. Y le pongo un factorial. Y todo esto se multiplica. Obviamente esto no lo van a tener que calcular, sino que se queda expresado de esa forma, en forma factorial. Ni siquiera lo simplifiquen. Si les preguntan algo así, va a estar en el resultado, la alternativa va a estar de esa forma. ¿Ya? Eso serían las permutaciones con repetición. Y la otra permutación que hay es la permutación circular. ¿Y cómo se hace eso? Fíjense que tienen una mesa circular. Da lo mismo la forma de la mesa, ¿eh? Puede ser cuadrada. Y tienen 5 personas. A, B, C, D y E. Y queremos ver cuántas formas hay de ordenarla. Y hay que tener cuidado, pero en resumen lo que tienen que hacer es que si hay 5 personas, N es 5. Pero una persona se tiene que quedar fija. Supongamos A. Y si esa persona se queda fija, ahí recién el resto de las personas puede intercambiarse y hacer todos los cambios posibles. ¿Ya? Entonces las permutaciones circulares es otro tipo de permutación en que si le quitamos a esa persona A, significa que a 5 le restamos 1. Y a eso le aplicamos factorial. O sea, 24. Tres permutaciones que tienen que hacerse entonces. Sin repetición, con repetición y circular. Ahora, eso lo abarcamos hasta acá. Sin repetición, con repetición, ahí está la fórmula, y circular es la última fórmula. Eso fue en el caso en que sí se utilizaban todos los elementos al mismo tiempo. Pero posible, otro posible resultado era haber dicho, ya, no, pues no se usan todos los elementos. Entonces, si hubiésemos tenido, se usan todos los elementos, y nuestra respuesta es no, hay que hacerse otra pregunta más, es si importa el orden en que estamos ordenando las cosas. Y vamos a ver que sí, primero y después que no. Si es sí, la respuesta es una variación.
veamos de qué se trata una variación. Entonces, acá tenemos un ejemplo. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar usando los dígitos 0, 1, 2, 3 hasta el 9? Si se fijan, a su disposición tienen 10 cifras. Tenemos un n de 10, porque hay 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 cifras. N es 10. Pero no vamos a formar números de 10 cifras, vamos a formar números de 3 cifras. Distintas además. ¿Ya? Entonces, de esos 10 solamente vamos a tomar un R de 3 cifras. Por ejemplo, la manera más fácil sería esto. Tenemos un número de 3 cifras. ¿Cuántas opciones tengo para mi primera cifra? Ah, perdón, antes de ver eso. ¿Se fijan? Entonces, ¿se usan todos los elementos? No. No se usan todos los elementos. Solo usamos 3 del total de 10. ¿Importa el orden? Sí importa. Sí importa el orden porque el número, por ejemplo, un número de 3 cifras sería distintas. 1, 2, 3 es un número de 3 cifras distintas. 1, 3, 2, estoy usando las mismas cifras, pero el número es distinto. Entonces sí importa el orden. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por eso y son cifras distintas. 1, 2 y 3. Ya, tengo mi número de 3 cifras. ¿Cuántas opciones tengo la primera cifra? Tengo 10 opciones, porque tengo 10 cifras. Si ya uso una, significa que en la segunda cifra tengo 9 posibilidades y 8. 9 por 10, 9 por 10 por 8, o 10 por 9 por 8, son 720, dijimos. Números posibles que se puede hacer. Sin repetición. Y la otra forma, si usamos la fórmula es bastante simple. Las variaciones de NR es de un total de n factorial, lo vamos a dividir por n menos r factorial. Aplicando la fórmula directamente, de un total de n 10 factorial, vamos a usar n menos 3 factorial. Solo usamos 3. ¿Eso que les da? 10 factorial sobre 7 factorial. 10 factorial sobre 7 factorial se puede simplificar. Fíjense lo que vamos a hacer acá. 10 factorial, voy a seguir acá, es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5, pero me voy a tener justo en 7. ¿Por qué? Porque abajo hay 7. Y podemos simplificar. Estos se van y les queda 9, 10 por 9 por 8. Y 10 por 9 por 8 sigue siendo 720 números distintos que se puede hacer. Y ahí tiene el resultado. Esto es cuando no se pueden repetir los números, porque eran cifras distintas. Si son cifras, si acá el enunciado cambió y desapareció la palabra distinta. Son 3 cifras usando los mismos dígitos y no dice explícitamente que son cifras distintas. Entonces, de nuevo, ¿se usan todos los elementos? No, porque de un total de 10 elementos disponibles solo vamos a usar 3, porque tiene 3 cifras. ¿Importa el orden? Sí, porque no da lo mismo el número que se forma según la posición de las letras, de los números. Y variación. En este caso tengo 1, 2, 3 opciones, ¿cierto? ¿Cuántas opciones tengo en el primer lugar? 10. ¿Cuántas opciones tengo? Si se pueden repetir, 10 de nuevo. ¿Y cuántas opciones tengo de nuevo? 10. 10 por 10 por 10, 1000. O 10 elevado a 3. Entonces, se fijan, una variación de un total n de subgrupo R es solamente, la fórmula es n elevado a R. Esta fórmula es fácil. Y la última es, si en el diagrama hubiésemos dicho, ¿se usan todos los elementos? No. ¿Importa el orden? Ojo. Y hubiésemos respondido no.
esto es una combinación. Hay combinación con repetición y sin repetición. Solo vamos a meter la sin repetición porque la con repetición nunca les va a salir y no vale la pena malgastar memoria en eso. ¿Ya? Entonces, veamos de qué se trata una combinación. Apa, me equivoqué. Una combinación. Acá. ¿De cuántas formas se pueden elegir a dos personas de un total de 15 personas? Fíjense, imagínense lo siguiente, tenemos 15 personas, A, B, C, D, E, F, G, H, hasta, em, dejámoslo, I, J, K, L, 6, 9, M, N. Ahí hay 15. 15 personas, cada una con una letra distinta. Y queremos elegir a dos de esas 15 para una directiva. Entonces, ¿se usan todos los elementos? No se usan todos los elementos al mismo tiempo, porque de un total de n, 15, solo vamos a seleccionar a dos personas. ¿Importa el orden? Tampoco importa, porque si se fija, no importa el orden, porque puedo elegir primero a la persona A y después a la persona B, o puedo ser B y después a la persona A. Da lo mismo el orden en que selecciono a esas dos personas. Entonces, esto se llama combinación. ¿Y cómo se escribe? Una C de un total 15 en 2. También lo van a ver escrito así, 15 de tamaño 2. Y la fórmula es parecida a la de la variación, sino que también lo vamos a tener que dividir por 2. Entonces la fórmula es n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Aplicamos la fórmula directamente. 15 factorial, 15 menos 2 factorial por 2 factorial. Simplificamos. Esto es 15 por 14 por 13, así. 15 menos 2 es 13 factorial por 2 factorial. Y 15 es 15 por 14 por 13 factorial. Entonces nos detenemos ahí, que coincida lo que está en el numerador y el denominador, y se simplifica esto con eso. ¿Qué queda? Se puede también simplificar, no sé, por el 14 se puede simplificar con 2, le quedan 7. Y 15 por 7 es 105. Entonces hay 105 formas de elegir unos delegados de curso de un curso de 15 personas. Y ahí está. Ustedes van a hacer una guía de ejercicio ahora. Los primeros ejercicios son fáciles, los últimos son difíciles, los vamos a corregir en clases la próxima vez que nos veamos. Entonces eso, saludos, que estén muy bien y nos vemos pronto.